rato sobre un tema que en algún momento ya lo habíamos platicado esta clase. Es un tema que se llama agradecimiento y felicidad. En algún momento ya lo había dado, pero ahorita pues es buen momento para repetirla. Tengo muchas ganas de que la escuchen y pues vamos a tratar de hacerla ágil y que estén contentos. Besrat Hashem. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es agradecimiento y felicidad. Primero, lo primero que tenemos que tener en nuestra mente es que tenemos que estar muy interesados en alcanzar un nivel óptimo de gratitud. ¿A qué se refiere eso? Es muy bien sabido por todos nosotros que la salida de Egipto, la que vivió el pueblo de Israel en su momento, se logró gracias a que la mano de Hashem se puso en descubierto, así es como está escrito. Él mandó una serie infinita de plagas sobre el imperio egipcio, donde fue extremadamente notorio su poder. O sea, él lo hizo para que todos aprecien y vean su poder que tiene sobre la naturaleza y cómo él sigue, él, inclusive porque había una mentalidad en esa época que Dios había creado el mundo y lo había abandonado, y lo que tenía que enseñar al mundo era que él, incluso que aparentemente vemos que la naturaleza hace sus funciones de manera correcta y ordenada, el tema es que Dios interviene en la naturaleza y puede cambiar todo. Él mandó una serie de plagas grandes, como dijimos al principio, en ese imperio, y fue algo espectacular. Y en cierto momento de la historia, los judíos, cuando se vieron perseguidos, comenzaron a expresar su temor con reclamos. ¿Cómo? O sea, acaban de entender y de ver hace poco tiempo que Hashem extendió su mano y mandó plagas y salvó a todos de Egipto. Repentinamente, en un momento de la historia de la salida de Egipto, después de cruzar el mar, empiezan ellos a reclamar y a hablar de disgustos y molestias, empiezan a decir frases como que ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Que acaso no existían suficientes tumbas en Egipto para que nos saques tú ahorita a morir aquí en el desierto? Eso es lo que tú pretendes que hagamos. Así empezaron a reclamar, a pesar que habían visto toda la grandeza de Hashem en su momento. Y podemos justificar diciendo que ellos eran un temor tremendo en sus venas. Y cuando esta queja, se ve que fue antes de cruzar el Mar Rojo, así es como aparenta ser. Y la desesperación que tenían viendo el Mar Rojo delante de ellos y viendo que los egipcios venían detrás, venían armados y venían a matarlos de un desierto por ambos lados, tal vez los estaba poniendo a prueba para cómo mantener un verdadero agradecimiento al Creador. Aunque sé que acababan de ver la grandeza de Egipto, que acaban de ver cómo Boreolam los había salvado de una forma increíble ahí, los había sacado con las maravillas que hizo ahí, el nervio y la preocupación, la desesperación los hizo actuar de una manera de queja y de reclamo. Y se puede llegar a pensar que todos los altos índices de tensión, cuando la persona se enfrenta a situaciones de estrés, puede llevar a cualquiera a olvidarse de todas las bondades recibidas ese día. Por cuanto que el estrés es lo que te está gobernando, la persona puede llegar a perder la cordura y empieza a hablar mal, empieza a insultar, empieza a lastimar a todos los que están a su alrededor y no le importa lo que pase. Y tanto en el presente como en el pasado, así sucede. La gente ya se ciega porque el estrés y el temor hacen que la persona ya no funcione. Si el pueblo de Israel pudo llegar a perder esa inmensa gratitud que tenía después de haber sido protagonista de grandes milagros abiertos, y aquí no se trata de juzgar, lo que se trata es de aprender. Probablemente lo que había pasado es porque no tenían claro el significado real de qué significa ser bien agradecido, de qué significa tener una gratitud inmensa por las cosas. Y pensando en ello, tal vez incluso en el momento más difícil de sus vidas presentes, ellos tenían que haber recordado todos los milagros y maravillas que Dios les hizo en Egipto. Y esas se las hizo para liberarlos de la esclavitud. Y tenían que haber recordado todo el esfuerzo que puso Moshe desde que comenzó con su misión de redentor en beneficio de todos. Y parece que todo eso no existió. Todos los integrantes del pueblo se empezaron como que a olvidar, o varios de ellos, cuando se empezaron a quejar por lo que estaban viviendo ahora, de todas las cosas grandes que Hashem les había hecho.
y ahí hay algo que está raro. Sin embargo, ¿qué empezaron a hacer? Se empezaron a quejar y aparentemente lo que se ve es que nunca dijeron gracias, lo que dijeron es, ya no podemos, nos trajiste a morir al desierto. Entonces, vivir bajo un estado de gratitud permite que quien otorga los favores, y en este caso el que otorgó los favores fue el mismo Hashem, él actúe con gusto en base a las cosas que nos otorga. Porque él dice, me da mucho gusto a este receptor hacerle favores y hacer cosas en su beneficio, porque es bien agradecido. Obviamente que Hashem no necesita de nosotros ni que le agradezcamos ni nada. Eso lo hace nada más para que nosotros nos eduquemos cómo comportarnos en esta vida. Lo más probable es que si en lugar de llorar el pueblo de Israel, en vez de estar chillando por la suerte, habrían sido bien agradecidos en su momento, Hashem les hubiera otorgado nuevos grandes milagros. Es lo más probable. Y justo en el momento de sus necesidades. Y de hecho así fue. Incluso que ellos se quejaron y lloriquearon y empezaron a quejarse varios de ellos. Aunque sea así, Hashem por su gran misericordia actuó ayudando a todo el pueblo, incluso dentro de todas las quejas que ellos tenían de lo que la vida les estaba mostrando. Entonces vemos cómo las grandes pruebas que tiene que pasar el ser humano durante el transcurso de su vida, en cantidades de ocasiones, engaña la visión de las cosas y hace olvidar todos los grandes favores que hemos recibido de otros, inclusive los grandes favores que hemos recibido de Dios mismo. Y nos empezamos a envolver en la falsedad del momento por el cual estamos cursando ahora y ya no nos acordamos ni siquiera de todo lo bueno que recibimos antes. La gratitud en esos momentos sería como el 10 de calificación que se está buscando para poder pasar de manera satisfactoria el examen pasajero y temporal. Ese examen viene, ahora vamos a ver con cuánto lo pasas. Y eso depende que también agradecido seas, también en momentos de dificultad. A veces, hablando de victimizarse contra lo que es tener gratitud, las personas tenemos que saber que tenemos que trabajar y esforzarnos mucho en desarrollar, además de la fortaleza muscular, que dicen que es muy importante para que el cuerpo esté sano, o además de la fortaleza mental haciendo ejercicios para la mente, y además de las cosas que tenemos que aprender. Tenemos que tratar también de esforzarnos mucho de desarrollar en lo más posible todo lo que tiene que ver con el hecho de victimizarse. Porque quien lo logra de una manera exitosa, lo que va a lograr es desarrollar una fuerte, una fortaleza, perdón, enorme en lo que corresponde al asunto de la gratitud. Y con eso va a aprender a escalar montañas mucho más altas que van más allá del simple reconocimiento de lo que tenemos ahora. Vemos cómo los individuos, perdón, cómo cuando los individuos, o sea, cada uno de nosotros, somos corteses y somos bien hablados y nos cuidamos en no limitar, decir la palabra gracias y decimos gracias de manera abundante, de manera abierta a todo aquel que nos hizo un favor, incluso que es un favor muy sencillo y que aparentemente es una obligación que la persona nos tiene que hacer. Por ejemplo, si nosotros nos acostumbramos a responder un mensaje que alguien nos mandó o a un llamado telefónico que alguien nos hizo y a regresarle la llamada, eso permite no nada más que te eduques más tú, permite que tu popularidad sea mayor, que la gente realmente vea que está tratando con una persona con un alto grado de cortesía. Y en el futuro esto va a ser recordado para todos los nuevos proyectos que que tengan que hacer y para nuevas propuestas, porque da gusto trabajar con esa persona. Es cómodo, es agradable, es interesante trabajar con una persona que tiene todo este tipo de actitudes. Y eso para ti tienes que saber que es una llave para poder abrir grandes portones a nuevas amistades, a nuevas relaciones comerciales. Y eso te va a dar un beneficio enorme, porque pensar en términos de agradecimiento es una cosa muchísimo más grande, o sea, es algo que te mantiene alerta y te brinda a tu vida un inmenso bienestar, tanto para tu desarrollo físico, como habíamos dicho, tanto para tu desarrollo emocional,
Y cuando la mente trabaja siempre en términos de agradecimiento, entonces eso te permite alejarte de los espacios tóxicos, como son la envidia, te permite alejarte de espacios tóxicos como el odio, como la frustración, que eso solamente vienen a fomentar la generación de sentir lástima por uno mismo. Dicen, pobre persona, siempre tiene odio en su corazón, siempre está enojado, o sentir tristeza y negativismo, porque una persona transmite eso y entonces enseña que su vida es terrible. Y eso, pues vivir de esa forma, usted espanta el sueño, te provoca insomnio. Y si cada uno de los seres se preocuparía por sentarse unos momentos antes de dormir y hablar un poco con Hashem y decirle todo lo que le tiene que agradecer y pudiera tomar una pequeña libreta donde anote algunos de los sentimientos que tiene hacia él por agradecerle, pues su descanso sería un descanso placentero, porque tiene que agradecerle por muchas cosas. Y eso es tanto al momento de dormir y tanto al tiempo que tú le dedicas a esto. Es una cosa muy buena, es una terapia emocional increíble ver en qué puedo agradecer, darme unos tiempos para decir gracias. Las personas bien agradecidas realmente son personas capaces de realizar sus propias metas con mucho más facilidad, porque quienes sienten compasión por sí mismos, su rendimiento es mucho menor. Si empiezan a decir, no, miren, tengo lástima de mí, ya no puedo, miren cómo vivo, sostengo un mal rendimiento. Esas personas sufren para poder conseguir empleo y tienen una reducción importante de su propia autoestima. Pero la persona que es bien agradecida, al contrario, hace cosas increíbles con su vida. Con respecto a nuestro entorno, podemos decir que es una base muy importante del judaísmo el hecho de considerar los sentimientos del prójimo. Porque cuando nosotros llevamos a cabo acciones que relativamente son sencillas de lograr, y si les prestamos atención usando palabras gracias, usando palabras de atención, de amabilidad y todo, de esa forma, siendo específicos y aclarando qué es lo que estamos diciendo y por qué estamos agradeciendo, si yo les digo a ustedes muchas gracias por venir a mi clase, que es un agradecimiento sincero y haces notar a los otros que realmente valoras el esfuerzo que hicieron en sentarse una hora contigo y eso te tiene que dar mucha satisfacción. Y además, te haces sentir muy bien, porque tú te sientes así valorado, te sientes reconocido, te sientes querido, porque sabes que estás dándole a los otros un reconocimiento. Y eso es recíproco. Ellos sienten que tú valoras su esfuerzo por ti, ellos automáticamente valoran el esfuerzo que tú haces por ellos. Entonces se vuelve una cosa de dando, dando. Entonces todos estamos tranquilos porque somos bien agradecidos, porque la gente nunca está de más decirle gracias a las personas por cualquier cosa pequeña que hace. Hay muchos temas que están relacionados directamente con la gratitud y yo hice una pequeña investigación en esos temas para ver cómo te afecta en muchas áreas de tu personalidad y en áreas de tu vida. Por ejemplo, empecé a indagar sobre el tema de la gratitud y la salud. ¿Realmente ser bien agradecido te da salud? ¿Realmente te hace ser una persona más sana? ¿O nada más es palabras de valores y así? Pero realmente nada más es un buen comportamiento o es algo que es sano. Ya hay que saber que cuando tú eres una persona que es grata, que trabaja con el tema de la gratitud en tu vida, puedes tener muchísimas cosas grandes con respecto al tema de la salud. Primero que nada, si, como ya dijimos, sí te mejora tu salud física. Segundo, te da menos depresión. Aquí agregué un poco sobre este punto de la menor depresión, donde puse que todos los resultados de los individuos que participaron en un retiro que estaba centrado en el tema de la gratitud, las personas revelaron que después de participar en este retiro durante 4 semanas, estos participantes dijeron que alcanzaron una mayor satisfacción de vida. Quiere decir que aumentaron las ganas de vivir, le dieron más sentido a sus vidas, quitaron la depresión. Los autores de este estudio llegaron a concluir que por ser agradecidos, la persona puede mejorar su bienestar a largo plazo. Otros motivos que también afectan ser grato con temas de la salud es que te dan menos dolores y molestias físicas
que te da una mayor autoestima, que te da una mayor empatía y felicidad. También vi que existen varios estudios que examinan el impacto de la gratitud en lo que se refiere a ser agresivo y a la poca paciencia que la persona tiene. Y eso revela que sentirse agradecido lo que hace es protegerte contra sentirte herido. Te protege para poder evitar que se den reacciones agresivas sobre cualquier situación que estás viviendo. Todos los resultados de estos estudios demuestran que las personas que practican la gratitud tienen mayores niveles de empatía por los demás y sugiere que automáticamente por tener más empatía, automáticamente tienes más paciencia. ¿Qué otra cosa te da en tu salud? Te permite dormir mejor. También realizaron un estudio con una muestra de 186 pacientes con problemas cardíacos. Y en ese estudio se determinó que la gratitud tenía una correlación directa entre el bienestar y la calidad del sueño. Todos los participantes que escribieron en un foro público sobre el tema de la gratitud durante 2 semanas, ellos tenían una calidad de sueño significativamente mayor que aquellos que no se dedicaban a hablar del tema. Y otro estudio encontró que la gratitud lo que hace es que predice una mejor calidad de duración de sueño. Entonces, si tú tienes problemas de dormir, empieza a agradecer y eso te va a ayudar a dormir mejor. Otro tema relacionado a la salud, les digo que busqué muchas, es que te mejora la presión sanguínea y te fortalece el sistema inmunológico. Aunque uno pueda pensar sus defensas son mejores, también te otorga una mayor resistencia emocional. Es bien sabido que todos los músculos tienen que ser estimulados. Cada uno de nosotros tenemos que a veces hacer ejercicio, aunque a veces nos da flojera o no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero tenemos que estimular todos nuestros músculos y ejercitarlos para un buen funcionamiento. De hecho, el cerebro también es parte de esos músculos que tenemos que ejercitar y se puede ir capacitando este cerebro y ejercitando por medio del tema de la gratitud. ¿Cómo se ejercita por medio de este tema? Se genera, primero, cuando tú empiezas a agradecer, lo que estás haciendo es darle a tu mente un ejercicio de una actitud mental más positiva y empieza a enseñar que hay que aprender de nuestra vida todo lo bueno que viene y te hace sentir mejor, hace sentir bien a la persona, la hace sentir a la persona feliz, la hace sentir a la persona dichosa y logra así evitar el consumo de antidepresivos artificiales. Si la persona logra ser bien agradecida y estar contenta, no necesita antidepresivos artificiales para poder calmar su estrés y sus emociones. Yo leí en uno de los artículos de esta investigación que siendo bien agradecido se puede incrementar también la producción de sustancias llamadas dopamina y serotonina. Estas sustancias lo que hacen es que dan un estímulo positivo en la persona de una manera constante y regular. Y eso se logra también gracias por ser bien agradecido. Entonces tenemos que saber cómo. Si tú eres bien agradecido, te vas a convertir en alguien que es recto y moral, te vas a convertir en alguien juicioso con valores y en alguien satisfecho. Entonces, hablando de salud, es una cosa que simplemente por ese hecho, inclusive que no nos los enseña la Torah, inclusive que es una cosa que lo damos por sentado que así tendría que ser, si somos conscientes de ellos, pues obviamente vamos a alcanzar un nivel de salud estar mucho más, con una vida más reconfortada. Ahora, con respecto a la relación social y familiar, ¿qué hay que hacer con el tema de la gratitud? Los papás que se conducen con gratitud, o sea, que están viviendo con gratitud, ellos enseñan a sus hijos algo increíble. Ellos lo que les enseñan es a conectarse de una manera espiritual y cultivan la salud emocional de los miembros de su familia. Cuando los miembros de la familia que están debajo de los padres ven cómo ellos son agradecidos, gracias mamá por la comida, está riquísimo lo que me hiciste, gracias por lo que preparas, gracias papá por el trabajo, por el esfuerzo que haces, gracias por el amor que nos tienes. Y los hijos ven cómo los papás se agradecen en las cosas, se tratan con agradecimiento. Ahí se empieza a transmitir la intención verdadera que encierran nuestros actos. Y lo más probable es que los hijos empiecen a imitar el mismo patrón y las próximas generaciones van a enseñar a sus hijos a actuar de este modo.
El secreto de la transmisión del cumplimiento de las mitzvot, por ejemplo, se encuentra en el agradecimiento, porque no en vano los jajamim establecieron tantas verajot. Acuérdense que nosotros debemos decir verajá por mil cosas, por el agua, por la comida, por truenos, por rayos, por muchas cosas tenemos que dar verajá. Cada cosa, subir a la Torá. Entonces hay que decir cantidades de verajot y las tenemos que ir repitiendo durante cada día varias veces. Y esto es una rutina que se va armando por nuestras vidas. Cuando las recitamos con alegría y las recitamos con sinceridad, entonces nuestros seres queridos aprenden la importancia de estas verajot, la importancia de agradecer a Hashem y crecen con ganas reales de hacer mitzvot y de agradecer a Boreolam por todo lo que tienen. Esto en hebreo, este tema de agradecer, tiene un título. ¿Cómo se llama el título? El título se llama Akarata Tov. Akarata Tov es el reconocimiento del bien. Y nosotros no tenemos que escatimar en motivos para decir gracias a las personas. En una ocasión, una joven se acercó a mí y me platicó que en un viaje que hizo con otra familia como invitada, ella agradeció de una forma automática al jefe de la familia sobre un helado que le había comprado junto con sus hijos para que disfruten de un buen momento así en familia y era invitada de la familia. El padre automáticamente se quedó helado y no comprendía el motivo de ese agradecimiento. Y la joven le dijo, ¿cómo te estoy agradeciendo? Le estoy agradeciendo a usted por el helado que me compró y por haberme traído a este viaje. Y el padre quedó sorprendido. El padre no estaba acostumbrado a que se le agradecieran por algo que sus hijos daban por hecho. Los hijos piensan que lo que el papá hace, que les compra el helado, lleva de viaje, es su obligación. Los hijos pensaban que es una supuesta obligación del papá hacerlo, pero la lección fue muy grata y se hizo un gran Kiddush Hashem porque ella se preocupó en agradecer por el detalle del viaje. Diariamente nosotros recibimos cientos de bendiciones para poder agradecer y el secreto es estar pendientes de estas bendiciones. Bendito sea Dios que llegué a tiempo, que puedo llegar a mi trabajo, que puedo llegar a mi clase, que puedo estudiar el Torah por los hijos que tengo. Es una cosa muy grande que cada detalle tengo que estar pendiente de poder agradecer por eso. Cuando usamos herramientas de mensajería, por ejemplo, como el WhatsApp, que es una cosa del día a día. Frecuentemente usamos la palabra gracias. No sé cuántas veces ustedes la escriben, pero yo de manera constante son las palabras que repito mucho en los mensajes. Iniciamos también con un saludo cortés. Hola, ¿cómo estás? Lo metes dentro de un WhatsApp y es lo que realmente queremos que fluya de manera natural en casa. En un mensaje sí hay que, hola, ¿cómo estás? En un mensaje pones un gracias. De manera natural tendrías que hacerlo sin el WhatsApp. Las frases de agradecimiento que deben estar presentes en cada rincón de tu vida, no nada más en el WhatsApp, tienen que estar incluso en todo el tiempo. Una buena idea para ejercitar esta cualidad, por ejemplo, es si tú llevas un pequeño diario donde anotas una experiencia de vida por la cual tienes que estar plenamente agradecido. Cualquier cosa, un aventón, tu coche funcionó, algo que sentiste que tengo que estar plenamente agradecido por eso porque puedo caminar. Te sorprenderías darte cuenta de lo poco observadores que somos en este sentido. El pueblo judío, de hecho, se distingue plenamente por ser un pueblo agradecido y de hecho, incluso que fuimos esclavos en la tierra de Egipto y nos dieron algunos largos años de maltrato con los egipcios, que fue una vida tremenda de ahí, también tenemos que ser bien agradecidos porque nos permitieron vivir en su tierra. Y eso es algo extraño. ¿Cómo? Sí, pero vivimos en su tierra y eso es parte de nuestra herencia espiritual. Aprender incluso a agradecer por los momentos buenos que tuvimos ahí. Obvio que al final nos trataron mal, pero todo lo que nos dieron bien, bueno, en cierto momento también deberíamos agradecer por ello, porque eso nos permitió en cierto momento de nuestra vida vivir cerca y vivir en un país donde nos trataron de cierto modo bien. Mm, En un principio. Hay herramientas, por ejemplo, cuando se expresa de forma directa la gratitud. Cuando tú lo expresas, lo primero que tienes que observar es que si eres sincero, porque la que está delante de ti realmente lo capta. ¿Eres político o realmente estás hablando con sinceridad? Y aprende a ser específico y entendido de qué es lo que estás diciendo en tu agradecer.
Usa el lenguaje corporal y verbal de manera correcta para que te entiendan lo que estás tratando de transmitir. Si tú estás expresando la gratitud no de manera directa, lo estás expresando de manera indirecta, por decir, lo estás expresando, digamos, por teléfono, que la persona no te ve, cuando tienes una llamada telefónica conmigo, entonces procura hablar claramente en el teléfono, no con prisa. A veces la gente está hablando en el teléfono y está en el celular al mismo tiempo, y créanme que el del otro lado lo nota. Entonces, habla claramente lo que me quieres decir en el teléfono y presta toda tu atención a la llamada. Si ya me atendiste o ya estás hablando conmigo, presta tu atención. Llama a la persona en un buen momento. Si ahorita la persona no está en un buen momento, dile, te llamo después, no pasa nada. Y usa un lenguaje corporal, incluso al momento de hablar. Aunque tú no lo creas, si mueves las manos, te extiendes y hablas un lenguaje corporal, tu llamada y tu plática fluye mejor. Fíjate con quién estás hablando. Es una persona que puede ser franca, directa, no, con quién estoy hablando, con mi mamá, con quién estoy hablando. Eso es cuando hablas por teléfono. Cuando hablas por mensaje, las cosas cambian. Intenta que tus mensajes sean mensajes sinceros y sean completos, porque si no, no se entiende lo que quieres decir. Cuando tú vas a hablar con alguien por mensaje, es muy bueno y muy lindo y muy atento usar el nombre de la persona en tu mensaje. Hola, Elías. Hola, Moshe. ¿Cómo estás? Y que entienda que le estás hablando a él, no es un mensaje global. No pongas todos los signos que reflejan un entusiasmo exagerado y 300 emojis en tu plática. Habla sincero en tu mensaje y checa bien lo que escribes antes de enviar el mensaje, si tiene una buena puntuación o no, porque los mensajes muchas veces pueden ser leídos no de la forma que se quisieron transmitir y todo se complica. Cuando vas a hacer un mensaje escrito, digamos en una nota, también que se sienta la sinceridad, que se sienta la claridad al escribir. Escoge tarjetas con bonitos mensajes para escribir y envía pronto las tarjetas o los escritos que tuviste el tiempo de escribir ahora. Cuando vas a escribirme un mail, usa las palabras así. Pones, estimado tal, querido tal. Eso lo pones en el mail. Escribes al final de tu mail siempre la frase, saludos cordiales, porque estás hablando con respeto. Y envía alguna foto donde se note el motivo del agradecimiento y el provecho que obtuviste. Si lo tienes un agradecimiento por mail, mándale gracias porque me compraste este libro y le mandas la foto con el libro en tu mano. Va a estar muy contento y eso es una cosa muy buena. Como hablamos al principio, en las herramientas que dijimos que una persona cuando usa la estrategia de gratitud debe ser sincero, quiero alargarme un poquito en esta idea de la sinceridad. ¿Qué significa ser sincero? Recordamos anteriormente que para expresar este agradecimiento dijimos que hay que ser directo. O sea, perdón, que hay que ser sincero. No importa si lo vas a hacer directo o lo vas a hacer escrito. Em, la sinceridad es algo que no está puesto a la venta. No puedo llegar a una tienda, véndame un kilo de sinceridad. La sinceridad es algo que tiene que dar seguridad. Cuando uno transmite una conversación franca, todo toma una nueva forma. Cuando la comunicación surge entre dos partes de diferentes edades, por ejemplo, un padre con su hijo adolescente, a veces hay algunos prejuicios aprendidos. Y eso se traduce como si fuera que te estás entrometiendo en la vida de tu hijo o estás validando si estás de acuerdo con lo que hizo o no. O existe una lucha de poder a ver quién gana. Si yo soy grande, déjame hacer lo que quiero. O estás a lo mejor levantando sospechas sobre mí. Todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta que pueden estar cruzando por la mente del adolescente. El objetivo principal de ofrecer una comunicación sincera, entonces, no es la interrogación. Aquí no estoy buscando obtener información de ti, porque no estás en un juicio ni en un juzgado. Tampoco es la importante es la captación de la mayor cantidad de información posible del otro. Lo que estamos buscando aquí es la mera comunicación. No estamos buscando obtener la información de la persona. La perspectiva del que ofrece algo de manera sincera es hacer entender al otro que él fue quien hizo algo por ti. Si yo soy sincero, me quiero acercar contigo, que el otro entienda que yo le estoy agradeciendo a él porque lo hizo por mí. Y no que al contrario, yo no fui a cobrarle el servicio que te di por estar a tu lado.
Tú fuiste el que logró en mí un impacto y por eso me vengo a acercar a ti, porque nos gusta mucho ser de aquellos que influencian a los demás y no de los que nos gusta que nos anden influenciando sobre las ideas ajenas. Entonces, permite que los otros expresen su sentir de una forma suelta. Conviértete en un buen escucha y eso le va a sorprender a cualquier persona. Si tú entras a sabiendas que el otro tiene que sentir que él es el que te hizo el bien, eso es lo más formidable que puedes hacer. Cuando tú trabajas en ser sincero, tienes que cuidar mucho en no rebajar lo que para otros tiene un valor. Por ejemplo, si para el otro una cosa es muy importante y le gusta mucho su vestido, ella lo escogió, lo tiene puesto, ahorita está vistiendo ese vestido. Tú es ridículo y no es correcto que seas sincero diciéndole, mira, siendo sincero, tu vestido se te ve fatal. O siendo sincero, creo que pagaste demasiado por ese producto. ¿Quién te pidió tu sinceridad en ese momento? Lo único que estás haciendo es herir a la persona. Inclusive que para tu opinión usar una red social sea algo ultra negativo, para los jóvenes es una cosa muy importante. Entonces no desvalorices lo que la otra persona está haciendo y le da un valor. Es mejor jugar en el terreno ajeno, que él prefiere, que es una cosa que para él es importante, para que el otro en su momento esté dispuesto a jugar en tu terreno. Si tú criticas su terreno y lo haces ver como lo peor, entonces estás retando a su cancha y ya no están jugando un partido de amistad. Lo correcto que tiene que existir es la formación de una buena comunicación, es lo que estamos buscando. La sinceridad es algo que no viaja solo. La sinceridad se acompaña de buenos tonos de voz. Yo quiero ser sincero, entonces empieza primero a tener un tono de voz bajo. Usa expresiones faciales agradables. Yo puedo afectar en ti, que haga una cara de enojo y de molestia, que te sientas incómodo a mi lado. Haz un verdadero contacto visual amable, por una buena postura, sé profundo en lo que dices y cuando encuentras a alguien que está buscando expresarte algo personal, piensa por un instante lo importante y necesario que es para esa persona hablar contigo, porque por eso te está buscando. Entonces, dale un espacio de tu tiempo, que también tú te desconectes de tu computadora, de tu celular, al momento que la persona va a hablar contigo. Es muy incómodo. Si ya te busqué y es una cita, que tú tengas tu celular abierto, quiere decir que lo te quieres y no te importa. Si yo tengo mi celular abierto, si no lo tengo abierto, estoy diciendo, me interesa mucho lo que me tienes que decir y yo apago mi celular. Porque una atención escasa lo que expresa es, ojalá que termines pronto de hablar porque estoy muy ocupado y ya me tengo que ir. Entonces no le das su espacio real. La mejor acción que puede tomar es, apaga tu celular de plano, míralo a los ojos y vas a notar claramente la diferencia de esa plática. Si no tienes tiempo de atenderlo, mejor cambia la cita. Mm, No tenemos que estar esclavizados todas las llamadas que traen en cualquier momento cuando se les antoja. Todos los mensajes que transmitimos con el lenguaje no verbal, hay que saber que son extremadamente significativos. Si no aprendemos a medir nuestro nivel de expresión de los sentimientos, acá lo que puede pasar es que se puede generar una confrontación muy incómoda. Si las emociones se expresan de manera eufórica, por ejemplo, digo, en vez de que las partes se escuchen, todo está perdido. Y cada quien, no es mi teléfono, ¿eh? Es alguien de acá afuera, no es mío. El mío está apagado. O sea, no sé quién es, pero no, el mío no es. Y cada quien va a ver por su propia postura sin escuchar al otro. Perdón. Sí, otra vez. eh, Si las emociones se expresan de una manera eufórica, por ejemplo, cuando no debe de ser, en vez que las partes escuchen, aquí ya perdiste toda comunicación. Porque cada quien va a ver por su propia postura, ya no va a escuchar al otro. Y si al momento de expresar un agradecimiento, tú no sabes cuidar la forma y el fondo, y en vez de expresar un te quiero en lo que estás haciendo, sin querer estás expresando, es mejor por ahora tenerte lejos. Y no se vale. La persona ahorita está buscando un te quiero. Y no se vale que por una desesperación tuya o una prisa que tienes, ahora le expreses el mensaje contrario. La persona ahorita te necesita. ¿Qué es agradecer a Dios?
Es una cosa de las más importantes de las cosas que tenemos que tener conciencia en nuestras vidas. Realmente no tiene que existir una diferencia cuando se trata de agradecer a Dios por todo lo que vivimos y experimentamos cada día. Nosotros realmente somos extremadamente limitados en comparación con el Ser Supremo. Y eso es obvio y claro. Nosotros no gozamos con la capacidad de distinguir entre lo que verdaderamente es bueno y lo que no es tan bueno. Nos cuesta. Tenemos un manual que nos dice qué es, pero nos cuesta a veces distinguir. Tenemos que recordar que Hashem, en primera instancia, es nuestro Padre. Y no existe nada malo que un padre quiera que le pase a su hijo. Si nosotros somos sus hijos, quiere que todo nos vaya bien. Nadie desea el mal de sus hijos. Las gentes que se encuentran a nuestro alrededor vienen como maestros o enviados del Creador para hacernos pasar por pruebas que son exclusivamente para nuestro beneficio. Al entender esto, no existe más lugar para las quejas y tampoco para el abandono. Nosotros no tendríamos por qué estar resentidos con alguien en particular o tristes o amargados por esa persona si tenemos claro que esos nada más son enviados de Dios que nos puso a nuestro alrededor para ponernos a prueba para nuestro beneficio. De hecho, tendríamos que vivir agradecidos toda nuestra vida por las oportunidades que se nos presentan cada día para poder cumplir nuestras metas y nuestra misión en esta vida. Porque este mundo es un mundo pasajero. Entonces hay que aprender que lo que vivimos son oportunidades. Dios nos salva. Él nos protege y nos cuida de cada cosa sin que te des cuenta. Él nos cura. Él nos ayuda por momentos que son de situaciones difíciles, que ni siquiera nos damos cuenta que está por venir una situación difícil y Él esté al pendiente. Y no es necesario que pasemos una grave enfermedad para entender lo grande que Dios es con nosotros en una situación adversa, para darnos cuenta de cómo Hashem nos acompaña en cada paso de nuestras vidas. Y tendríamos que aprender a desbordar todo nuestro corazón recitando el libro de Teilim sin parar. Hay una cosa que es clara y es muy bueno que todo mundo tome en cuenta, y es, por ejemplo, decir el Modéani en las mañanas. Modéani lefaneja, que repetimos en las mañanas, son las primeras palabras que tienen que salir de tu boca antes de decir nada. Modéani, reconozco delante de ti, lefaneja, el momento de abrir los ojos de la mañana, a decirte gracias, reconozco y agradezco. Modé es agradecer y es reconocer. La primera palabra que sale de tu boca cada día es te agradezco. Te agradezco yo delante de tuyo, y es lo primero que dices cuando dices la graja, cuando dices, perdón, el texto de Modéani en las mañanas. Decir gracias a Dios por su benevolencia, esa es la clave para que todos tengamos una visión del mundo en una perspectiva que detona que nuestro simple existir solo sucede por el favor infinito de Dios. Y es por eso que agradecemos desde que nos despertamos. La realidad es que Dios nos creó un mundo basado en la justicia y el favor. Hay que saber, hay cosas de justicia y hay cosas de favor. Y en verdad lo que hacemos al agradecerle es darle continuidad al mundo que Él creó. Nosotros cuando agradecemos no damos continuidad a este mundo creado, que tiene un principio y un fin, y tiene situaciones que tenemos que pasar unos y otros. Así es su plan. Nosotros somos parte de todos los integrantes de este plan. Él no se beneficia en nada de todo esto. Si le agradecemos o no le agradecemos, Él no se beneficia de nada de esto, porque Él nos ofrece cada día el menú de lo que vamos a vivir. Y a Él no le afecte lo más mínimo si cumplimos o no cumplimos sus ordenanzas. A los que nos afecta es a nosotros. Pero cuando sacamos de nuestra boca la palabra agradezco, que lo que estás haciendo es estar grabando en tu corazón la certeza que todo es un regalo divino, que cada cosa te vino por regalo de Boreolam. Cuando Hashem ve que nosotros estamos entendiendo este concepto, entonces automáticamente Él va a buscar darnos más, porque ya le entendimos a la vida. Ya entendiste que la vida vino para eso. Y con mucho más gusto nos va a dar las cosas. Es como un padre que le da a su hijo
cuando estos hijos son bien agradecidos. Ya entendieron qué hay que hacer. Empezar el día sabiendo que Dios está presente en tu vida. Ese realmente puede ser el paso más firme que cualquiera de nosotros puede ejecutar, lo creamos o no. Y ese es el secreto más grande de agradecer. Y es donde todos tenemos que estar al pendiente, donde todos tenemos que estar presentes, entendiendo esta fortaleza. Y creo que es un mensaje muy interesante y les agradezco mucho su presencia. Gracias, que me hubiera encantado la clase presencial, pero Baruch Hashem tuvo la oportunidad de darla por Zoom en esta ocasión. Entonces, detengo la grabación y si quieren hacer